comentaré un poquitín algunas cosas sobre el contenido del mismo. Así que le doy la palabra. Muy bien, señor Miguel Ángel Plana, Alberto muy bien. Amigo mío de toda la vida, más de 20 años de amistad. Y es la primera vez que voy a presentar un libro, ¿eh? Es también importante. Bueno, yo voy a hablar de Carlos Sauré, Nostalgia y Pasión, que es al mismo tiempo una biografía y una autobiografía. Lo primero porque retrata la vida y obra de este cineasta español, y por otro lado está la parte de la biografía del autor, al que tenemos aquí a mi lado, ¿no? Con nosotros, que le conoció y además fue su amigo. Juntos colaboraron en diversos proyectos fallidos. De hecho, el libro tiene un subtítulo que es El espejo de una época y de una manera de hacer cine en nuestro país. Por algunas de esas páginas desfilan muchos de los personajes que construyeron y filmaron los sueños y las pesadillas de los españoles del tardofranquismo y de la transición, ¿no? Españoles de una época que algunos de los que están aquí a lo mejor, pues seguro que no imaginan que fuera así, ¿no? Como lo describió él. Carlos Sauré es un reflejo de ese espejo y su caso es como el de otros cineastas, algunos con mayor fortuna y otros no. Incluso algunos se han convertido en leyenda a través de los años, ¿no? Pero son parte importante de esta historia cinematográfica de nuestro país, le pese a quien le pese. Sobre este tío que tengo aquí a mi lado, que es amigo mío de hace ya 20 años, o más de 20 años. Sí, por ahí. 4 días, vamos. Que ya era hora de que dieras el paso para hacer un libro y ya te ha costado, ¿eh? Te ha costado algunos muchos años mi ahí amigo para Jorge, el editor, que me dio la oportunidad de trabajar en otros proyectos en colaboración entre varios amigos y compañeros realizando libros sobre otras figuras. El primero con el que empezamos, digamos, esta colección fue de Juan Piquer Simón, otro cineasta valenciano importante, del que vamos a sacar en breve, dentro de unos meses, ¿no, Jorge? Sí, así una edición en color, que la primera que lanzamos era en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, y en esta ocasión va a ser una edición más de lujo, con muchos más anexos que hemos ido añadiendo a lo largo de los años, y con el material que nos proporcionará nuestro amigo Luis Esquinas con ese documental fabuloso. Pero Plana, es mi momento, no me quites mi momento. Plana, por favor, es mi momento de la presentación. Estás quitándome mi momento de protagonismo. Bueno, 53 años tiene, o sea, que no lo aparenta, ¿eh? 53 años me contempla ya aquí el hombre. Ya era hora que escribieras una novela bien escrita, de una forma correcta y exquisita. Me la he tenido que leer, ¿eh? Sí, ya, que sabes que no solo leo la vida. Yo que te iba a costar, pero bueno. Iba a costar, me ha costado, pero me la he leído, ¿eh? Bueno, la verdad es que tienes unos pensamientos a veces muy personales, muy excéntricos. Tú lo sabes que yo hemos tenido siempre, cuando hablas en nuestro programa de cine, que colaboras conmigo muchas veces, pues tenemos que a veces compartimos cosas, otras veces no compartimos. Aquí Carlos Moreno, que está aquí con nosotros también. Bueno, a veces no tiene nada que ver esto con el libro, que lo has escrito muy bien, la verdad es que me ha gustado bastante, ¿no? Miguel Ángel es un tipo al que conozco muchos años personalmente y he compartido momentos realmente fantásticos. Hemos compartido muchos momentos buenos y difíciles durante 2 años, difíciles, complicados y bonitos por otro lado. La verdad es que siempre han sido recuerdos estupendos y tengo muchos recuerdos buenos siempre. Ha ejercido crítica cinematográfica en diversos medios, tanto audiovisuales como publicaciones diversas. Y este es el primer libro en solitario que ya era conmigo, ¿no? Bueno, nos plantea un libro con una colaboración de 2 amigos en el que se conoce bastante años, Carlos Benítez Serrano y Ángel Gómez Rivero, que han aportado también su sabio granito de arena para redondear este libro. Es un libro que está escrito desde la nostalgia y que, como nos indica ese subtítulo, recreando en muchos momentos un tipo de cine que ya no existe a través de que conociera esto, ¿no? Bueno, un trabajo que se cierra y da inicio con un doloroso recuerdo de Virginia Woolf, que es la mujer que canta. El cierre del libro. La biografía de Carlos Sauré, pues, Carlos nació el 22 de enero del 37 en la localidad murciana de Los Alcázares, mediada la década de los 60, comenzó a trabajar en el cine español como ayudante de dirección hasta en 11 ocasiones. ¿Digo bien? Sí, 11. Entre otras labores que hizo como ayudante de dirección, trabajó con Luis Berlanga, con León Kimowski, con Rafael Moreno Alba, películas muy, muy conocidas que ahora luego comentará Plana. En La noche de Walpurgis, en el 71, comenzó la colaboración con Paul Nasty, uno de los pilares suyos, amigos, prácticamente durante toda su vida. Se hizo con el género de terror, terrorífico. Como director empezó con El retorno de Walpurgis en el año 1973, película
creo que mítica, clásica dentro del cine. Normalmente con las filmografías lo que pasa es que a veces hay bailes, porque como se rodaba prácticamente tan de seguido, porque había una incipiente industria que con el paso del tiempo la señora Miró se cargó, prácticamente se rodaban en el mismo año 2 o 3 películas. Teóricamente, en muchas ocasiones en las filmografías aparece esta siempre como la primera, pero en realidad la primera película fue El espanto surge de la tumba, que es una película emblemática y además que es objeto de culto en otros países, que como sabemos siempre nadie es profeta en su tierra, y en América o en Alemania, de hecho en Alemania creo que sacaron hace poco una edición muy cuidada de la película con una cantidad de extras increíble, y igual que han hecho con la Venganza de la Momia y con la Tía Araya, puede seguir. ¿Puedo seguir? Puede seguir. Bueno, acabo brevemente. El cine, en un momento dado se decantó por el cine del destape, y este director murciano pues, contribuyó posteriormente a películas como Apocalipsis Sexual y otras películas muy conocidas que yo creo que han quedado también para el mundo del cine, ¿no? Porque para recuerdo, sobre todo porque dieron mucho dinero y fueron muy taquilleras en su momento, como El Fontanero, Su mujer y otras cosas de meter, un título mítico dentro de la cinematografía picaresca que siga. Bueno, años después, Aurel volvió a colaborar con Paul Nasty en el guión de la dirección de una película como era Empusa, una película vampírica, a partir de ahí. Y luego, pues, tuvo una especie de fama maldita debido a los problemas surgidos durante el rodaje con él. Y todo eso, ¿no? Aurel falleció víctima de un ataque al corazón en Denia, donde residía el domingo 3 de febrero de 2008, a la edad de 71 años. Y quizá, como dice mi amigo Ángel Plana en este libro, es el relato de alguien que jamás tuvo una oportunidad decente para hacer una buena película. Era un hombre muy disciplinado, con mucho más talento del que la gente se puede imaginar, y un cineasta que tuvo que recurrir a los aldides más básicos para conseguir vivir de lo que más le gustaba y lo que más amaba, que era el cine. En definitiva, un creador que murió sin saber cuánto talento tenía, porque nunca, pensamos, nunca lo pudo poner a prueba. Pues podemos empezar viendo para que asimiléis todo lo que ha dicho él, porque luego voy yo, que es peor, y pues traemos el documental de nuestro amigo Manuel Romo, un señor que además, por hacerle publicidad y porque es amigo, es el que filma los documentales, las ficciones de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, que empezó como cortometrajista underground aquí en Valencia cuando era jovencito, dirigiendo unas películas muy marcianas como Hijomoto y Hijomoto versus zombies radiactivos. No sé qué ha sido mejor, si trabajar con Iker Jiménez, que me imagino que le habrá mandado dinero, o haber seguido con Hijomoto. Pero en la época en la que él estuvo trabajando en Canal Plus, porque Carlos Auret tuvo una época cuando él se desencantó del cine, que entró a trabajar en la televisión privada, y igual que nos dio a conocer, de alguna manera nos educó eróticamente con el cine que hacía en los años 80, cuando empezó a trabajar en esta entidad privada, él era el responsable de las noches golfas, que casi todos veíamos con las rayitas porque no habíamos pagado la cuota para poder ver Canal Plus, pues él es el que trabajaba allí, el que buscaba las películas, las montaba, las remontaba, hacía los contactos y demás. Digo que había gente que decía que lo veía bien. Sí, había gente, claro, no habían visto un trozo de un cacho de carne en su vida cuando veían la rayita aquí. Es que lo veo la película, realmente la veo. Qué imaginación, la imaginación al poder. Pues eso fue también gracias a Carlos Auret, ¿no? Decías que tengo una hija y claro, no quiero que me recuerde por este tipo de cine y tal y cual. Silvia Tortosa hizo también un par de películas con Carlos, una de ellas erótica y otra de género fantástico, digamos de terror, un thriller que está bastante bien, y es de la que ella personalmente se siente más satisfecha, sobre todo porque además Carlos Auret le dejó por primera vez que ella tomara una cámara y dirigiera algunas escenas, lo cual le vino muy bien luego posteriormente cuando ella quiso dirigir cine, ¿no? Pero sin embargo de la película erótica que hizo no quiere ni hablar ni recordarla, se siente muy avergonzada. Quizá ese concepto de avergonzamiento o de vergüenza es con el que nos tenemos que quedar, porque precisamente el protagonista de este libro, Carlos Auret, esa etapa que a él le tocó vivir, que no fue, digamos, la etapa de pleno apogeo del cine erótico, porque ya estaba en los coletazos a finales de los principios de los 80, ¿no? Cuando ya prácticamente se iba a reciclar en el cine X, no le gustaba que le hicieran nunca bromas al respecto sobre ese tipo de cine. De hecho,
hablando con Antonio Mayans, otro actor muy habitual de las producciones de Jesús Franco, que trabajó con Carlos Sauré el poco tiempo que Carlos Sauré estuvo vivo durante el rodaje de la última película, en Pusa, contaba que durante el rodaje pues, le gastaban muchas putadas, entre comillas, hablando de aquellas películas y eso a él le molestaba bastante. De hecho, hay gente que ha leído el libro y ha dicho, es que del cine erótico cuenta pocas anécdotas y tal y cual. Es que él no quería mucho hablar de aquellos rodajes porque realmente, como muchos de los cineastas de profesión de aquellos años, era el cine que había que hacer y era el cine que él se había visto impedido a hacer por necesidades económicas, como todo el mundo cuando trabaja, y eran unas películas que eran muy fáciles de rodar porque se rodaban a lo mejor en los mismos escenarios, estaban 2 o 3 equipos rodando distintas películas del mismo pelaje y solamente lo que cambiaban era la localización de las habitaciones, cambiaban un poquitín el decorado los actores y se iban de una habitación a otra y iban rodando y las facturaban muy rápidamente y luego daban mucho beneficio en taquilla y mucho dinero. Ese tipo de cine también fue lo que le hizo que se distanciara un poco de su amigo Paul Naschy, con el que quizá dio sus mejores frutos dentro del cine de terror. Yo estaba acordándome de una anécdota. Estas cosas como son, te empiezas a planificar un poquitín cómo quieres empezar, pero luego ya te vas surgiendo ideas. Pero yo me acuerdo que celebramos un festival, un incipiente festival de cine fantástico español aquí en Valencia, cuando llevaba con mi amigo Antonio Busquets la programación del cine Serea. Y evidentemente hicimos un homenaje a estas figuras y vinieron como invitados a recoger premios Carlos Sauré, Paul Naschy y Jack Taylor, ¿no? Desgraciadamente solamente nos queda Jack de estas 3 figuras porque los otros ya han fallecido ya. Y hicimos una exposición de nuestras colecciones particulares de fanzines, de carteles de películas, de afiches y cosas de estas, y teníamos una especie de vicinita, un armarito con una serie de publicaciones de la época donde se habían hecho entrevistas y hablado sobre este tipo de cine. Y había una en concreto, que ahora no recuerdo el nombre de qué publicación era, donde Paul Naschy se había despachado a gusto contra su amigo Carlos, despotricando del tipo de cine que él hacía en esa época, ¿no? Del cine erótico. Y cuando entró en la sala y vio aquello, como digamos que gracias a ese festival y a ese proyecto que yo tenía en común con Carlos de hacer una película, esa película que en el documental dicen quería haber él vuelto a revitalizarse como realizador, dijo, oye, por favor, quitar esto de aquí porque no quiero que lo vea Carlos, porque yo ahí en una entrevista que me hicieron hablaba mal de él y tal y cual. O sea, que había un cierto complejo de vergüenza y de culpa frente a un tipo de trabajo que, por decirlo de alguna manera, les había tocado hacer. Quizá el problema de muchos realizadores como Carlos es que así como otros habían enmascarado a lo mejor el erotismo dentro de un argumento con a lo mejor ciertas coartadas culturales y demás historias, ellos lo habían hecho con la dureza y la picaresca que nos caracteriza a los españoles, sin más contemplaciones ni demás historias, ¿no? Y quizá eso le persiguió siempre un poquitín, ¿no? Esa trayectoria. Él, como todos los profesionales de aquellos años, empezó sin estudios. Entonces, no se estudiaba uno para sacarse el carnet de director de cine. Si querías ser director de cine y lo tenías muy claro, pues tenías que hacer una serie de meritoriaje que empezaba por llevarle los cafés al director e ir subiendo poco a poco hasta que cuando tenías no sé cuántas películas hechas como ayudante de dirección, te daban el carnet como director de cine. Y él cuando empezó a trabajar, que lo tenía muy claro que quería dedicarse a esto desde bastante joven, empezó, además, lo cuenta en el libro, porque la amistad que nos unió fue tan larga que durante las conversaciones que estuvimos teniendo a lo largo de los años, pues me fue contando muchas cosas que están transcritas ahí, ¿no? Su madre, precisamente, en una peluquería, conoció a la madre de Gustavo Pérez Puig, que era una de las grandes figuras del teatro español en aquella época, que tenía un programa en televisión, en la naciente televisión española, que se llama Esta noche función con no sé quién, donde se hacía una obra de teatro, se iba allí, se montaba todo y entonces la madre le dijo, ay, pues mi hijo quiere dedicarse a esto y tal y cual. Y de alguna manera se enchufó y empezó a trabajar con Pérez Puig en este tipo de trabajo hasta que consiguió acceder al puesto de auxiliar de dirección después de haber trabajado con algunos directores en el tipo de cine que en aquellos años hacía policíaco, folclórico, religioso, etcétera, como a casi ayudante de dirección fijo de León Klimovsky,
con el que ya falleció, pero con Leon Klimovsky también hablé hace muchísimos años, y él me contaba que de toda la gente que él en aquella época había conocido, la persona que creía que más sensibilidad y más talento tenía para hacer cine fantástico era Carlos Saura. ¿Qué sucedió? Que él pues ya llevaba mucho tiempo trabajando como ayudante de dirección de Klimovsky, y en una conversación donde una gente nueva que había montado una productora, que era Profilmes, que si en otras cinematografías podemos hablar en Inglaterra de la Hammer, siempre asociado al cine fantástico, aquí en España es Profilmes la que se asocia al género fantástico en aquellos años. Uno de esos productores era Ricardo Muñoz Suay, uno de los grandes de aquí de nuestra ciudad, cuyo nombre se edificó, bueno, se construyó lo que es la Filmoteca y demás historias, y Pérez Ginés. Y estaban intentando levantar un proyecto que fuera fiable, que diera dinero y demás historias. Y en una conversación donde además casualmente estaba él, decía, pues lo que pasa es que, claro, los alemanes lo quieren que lo hagamos muy rápido, tiene que ser en un par de días, en 3 días, no sé, una cantidad de días. Y ya, pues oye, pues Klimovsky es un todoterreno, Klimovsky lo rueda enseguida. Claro, él era ayudante de Klimovsky y dijo, no. Dice, yo lo ruedo en menos tiempo que Klimovsky. Y entonces, ¿verdad? ¿Lo vas a rodar en menos tiempo que Klimovsky? Y dijo, sí. Total, que llamaron a Polnachi, que entonces ya tenía cierto nombre dentro del género fantástico patrio, y en una semana, un fin de semana, creo una noche, un sábado, un domingo, Paul escribió guión, lo tuvo preparado y empezaron a... Y a partir de ahí vinieron varias colaboraciones para Profilmes entre Carlos Sauret y Polnachi, que funcionaron muy bien en taquilla, fueron muy rentables, se vendieron muy bien y que hoy día son muchas de ellas objeto de culto. No se ve Bueno, había preparado un DVD con algunas escenas de algunas de esas películas para que... Sí, porque si sigues hablando vas a contar el libro entero, no la van a tener que comprar. No, pero podemos bajar un poquito la voz. La luz no hace falta que se... También me interesa que se vean algunas cosas. Exacto, ahí. Esta, por ejemplo, son escenas del espanto surge de la... El caso es que la cosa fue funcionando bien y hacían una buena pareja, un buen equipo creativo. Y llegó un momento que por azares de la vida, Carlos le ofrecieron un proyecto muy goloso, quería rodar enseguida, no contó con Paul. Cuando Paul se enteró que quiso participar en el proyecto, ya estaba todo cerrado, se enfadaron y entonces se rompió, digamos, esa relación que tenían entre ellos. La amistad la tuvieron siempre y de hecho Paul en los últimos años fue el que intentó que su amigo volviera a dirigir y le ofreció ese proyecto que luego fue un fracaso total, ya se ha convertido en una de las películas malditas del cine español. Y rompieron esa relación y Carlos fue, digamos que ya un poquitín basculando en un tipo de cine en el que ya no se empezaba a encontrar cómodo y pasó de lo que era el cine fantástico imaginario a un cine de terror más realista, ¿no? De tipo de asesinos y demás historias, ¿no? De psicópatas y todo. Cuando llegó la época del cine de destape, por problemas familiares él tenía unas necesidades económicas bastante importantes y entonces se vio obligado a hacer este tipo de cine en el que tampoco se sentía especialmente incómodo, quiero decir, era un trabajo y lo necesitaba, ¿no? Pero... Y los españoles también. Y los españoles también, ¿no? Algunos. Y cuando se acabó todo este boom, entonces él, digamos que decidió no dirigir ya cine, quería seguir vinculado al cine, pero todos los quebraderos de cabeza que le habían proporcionado este tipo de trabajos los quería dejar de lado. Y entonces empezó a trabajar como guionista y como productor en algunas producciones americanas que se venían a rodar a nuestro país. De hecho, trabajó en una película de hombres lobo con Alice Cooper, el cantante Alice Cooper, que se llama Monster Dog. Hizo el guión de la tercera entrega de la saga del hombre caballo de Richard Harris. Era el triunfo de un hombre llamado Caballo. Y allí los americanos, cuando venían a rodar, pues a pesar de que él marcaba unas pautas del dinero, cómo se tenía que utilizar y demás historias, pues los americanos se les iba un poquitín la pinza, quemaban la casa. Habían comprado una casa y la quemaban, organizaban una explosión que se llevaba por delante todo. El caso es que fue
fue una ruina a nivel personal para él implicarse económicamente en este tipo de producciones y lo dejó de lado. Y entonces ya se refugió en la cadena de televisión privada que decíamos, en Canal Plus, llevándola por su experiencia, sus contactos y demás, lo que era la sección golfa, el cine pornográfico, pero llegó un momento que tenía necesidad de volver a hacer cine, ¿no? Y dio la casualidad que yo en aquella época estaba asociado con un amigo distribuidor cinematográfico y teníamos la descabellada idea de renovar, digamos, este tipo de cine y hacer una película que fuera una especie de homenaje a aquella generación, a aquellos cineastas y demás historias. El proyecto lo estuvimos moviendo bastante y teníamos a gente tan importante como parte del mencionado Paul Nachi o Jack Taylor, a Narciso Ibáñez Menta, que el hombre era todo un encanto. Yo estuve en su casa una vez entrevistándolo y la verdad es que era una maravilla de persona y me enseñó su famoso maletín como Lon Chaney, donde él sacaba todos los trucajes que quería utilizar para sus maquillajes, ¿no? Era una maravilla. Y el caso es que el principal escollo que tuvimos para poder hacer esa película fue, desgraciadamente, Carlos Saura. ¿Por qué? Porque los productores tenían una especie de resquemor hacia esta gente, ¿no? Hacia estos cineastas, que muchos de ellos, aunque siguieron en activo, el dinero que manejaban era de sus propios bolsillos, no recurrían a ayudas externas. Y llegó un momento en el que en una productora donde fuimos a presentar el guión, directamente el productor dice, mira Carlos, hay una nueva generación de gente que quiere hacer cine fantástico y demás historias y nosotros lo que buscamos es gente joven y gente con talento. Y le dijo, y tú no tienes ni lo uno ni lo otro. Aquello ya lo hundió por completo, pero a pesar de eso, no conseguimos levantar ese proyecto, pero intentamos trabajar en algunas cosas más. Él, de hecho, conocía a gente con posibilidades económicas y enseguida, estuviera donde estuviera, me llamaba, Miguel Ángel, he conocido a unos judíos que están interesados en hacer una película sobre el golem. Y Miguel Ángel se ponía a ello y se ponía a trabajar en un guión, una sinopsis sobre una película para el golem. A los 2 meses, oye, que los judíos han caído, que no les interesa. Pero resulta que ha conocido a un argentino que quiere hacer una película sobre una figura legendaria parecida al hombre lobo, que es una especie de hombre animal de allí, de Guatemala, no sé dónde, tal y cual. Buscar información, escribirle, oye, que ha caído. Y un día me dice, oye, mira, tengo una idea para un guión. Me envía un guión que él había escrito, lo leo, nos gustó, nos pareció bien, tal y cual, hizo algunas sugerencias y empezó a moverlo y tampoco. Y Paul lo vio ya tan desesperado, tan necesitado de, digamos, él mismo de revitalizarse como cineasta, de intentar a lo mejor ser recordado por algo que no fueran todas estas películas o algo así, con esa necesidad tan imperiosa de hacer algo grande, que Paul tenía una idea en la cabeza que quería hacer y le dio la posibilidad a su amigo Carlos de realizar la película. Desgraciadamente en aquella época, a nivel personal, yo también estaba atravesando un momento muy difícil y durante los rodajes, Carlos me llamaba todos los días para ver cómo estaba de ánimos. Por eso digo que el libro es al mismo tiempo una biografía y una autobiografía, porque también hay parte de mí en lo que yo cuento sobre este hombre por la relación que tuvimos. Y oye, que Paul quiere que vengas, queremos ver que vengas a ver el rodaje y tal y cual. Total que un fin de semana decidí irme, pero al final el coche pues me dejó tirado y no llegué. Y al poco tiempo pues me enteré que le había pasado lo que le había pasado. Según me contaba Antonio Mayans, parece ser que él ya, por lo que sucedía en el rodaje, él debía de tener ya alguna lesión cerebral, porque el comportamiento que tuvo durante el rodaje de la película, Antonio me decía, dice, no es que no supiera rodar, es que parecía que se le había olvidado el oficio. No sabía dónde colocar la cámara, y hacía unas cosas muy descabelladas. El caso es que hubo un mal ambiente durante el rodaje y lo despidieron. Y al poco tiempo de estar en casa, murió. Hay una implicación también muy personal en mi relación con él, y es que, aunque mi padre esté aquí presente, Carlos tenía un problema familiar gordo, porque su hijo, que es un músico bastante conocido, de hecho, él ha escrito las letras de muchas de las canciones de Alaska y de las Nancy Rubias y tal, y tenía un grupo en los 80 muy importante, se llamaba Los Vegetales. Llegó a cambiarse incluso el orden de los apellidos para no tener ningún tipo de relación o vinculación con su padre. Y según me contaba Virginia, que desgraciadamente Carlos se murió
sin haber podido conseguir los dos únicos objetivos que él tenía en su vida, que era la reconciliación con su hijo y haber dirigido esa película que quería dirigir. Entonces yo digo, como él estaba también muy dolido por esa relación que le faltaba con su hijo, cuando conocía a gente que estaba más cercana a la edad de su hijo que la de él, evidentemente, tenía esa necesidad casi paternofiliar de establecer lazos con la gente. De hecho, cuando mi amigo Castellote y yo, con el que quisimos levantar aquel proyecto de Carlos Saez, fue a través de un amigo común que había rodado un cortometraje y se había encontrado con Carlos Saure de los estudios de Canal Plus, que se lo habían presentado, y él le ayudó a montar el cortometraje. Y viendo el cortometraje de este amigo en el cine, cuando vimos Montador, Carlos Saure, dijimos, ostras, este tío todavía sigue en activo y tal y cual, ¿no? Porque claro, conocíamos las películas que habíamos visto de él cuando éramos pequeños en los años 70 en las salas de cine del barrio y de las historias. Y entonces fue cuando nos pusimos en contacto con él porque pensamos, bueno, la mayoría de gente de la que hacía cine en aquella época de este género ya no se dedica a eso, Paul prácticamente trabaja con su propio material, pues es el hombre idóneo para que nos intente ayudar a llevar a cabo este proyecto. Era además un hombre muy meticuloso, de hecho la última vez que hablé con su viuda para enviar un ejemplar, dice, tienes que pasarte un día por casa, dice, porque aquí su hijo, que es el que tenía que venir a recoger todo lo que le correspondía en la herencia, no ha querido pasar, dice, hay copias de tus guiones, con tus planes, con los planes de rodaje que él hizo, los storyboards que teníamos, y cosas así. Dice, además, dice fotos que nos hicimos en aquella época con tu hijo, porque mi hijo era prácticamente recién nacido en aquellos años, y ahora tiene 22 años largos, y vamos, hicieron fotos con el chiquitín en brazos y esto, y dice, me haría mucha ilusión que te las llevaras tú y tal. Y la relación era quizá un poco más especial en ese sentido, más que nada por parte de él, por la necesidad esa que tenía afectiva de ese hijo que por decirlo de alguna manera, le había fallado. Entonces, el subtítulo que tiene el libro, que por dentro hay otro subtítulo que pone incluso un breve repaso, una breve mirada al cine fantástico español, es al mismo tiempo un reflejo, una mirada condicionada desde la nostalgia y sobre todo de la pasión por parte de él, por la necesidad esa que tenía de realizar esa película por la que pudiera a lo mejor ser recordado, ¿no? Pero su figura no dista mucho de la de muchos realizadores de aquella época, que bueno, pues muchos han llegado a hacer cosas a lo mejor un poco más serias o cosas más importantes, otros se quedaron en el camino y algunos, pues desgraciadamente, llevaron una vida que les llevó a la ruina o a la muerte, ¿no? Están figuras como Eloy de la Iglesia o José María Lorrieta o... Una de las cosas a destacar del libro es la cantidad de fotografías que lleva, documentos que lleva el libro, que realmente son bastante impactantes. El libro está muy conseguido. El libro está muy bien maquetado, muy bien ilustrado, todo ello gracias a la colaboración de un amigo nuestro que tiene una editorial en Barcelona, Tyrannosaurus Books, José Miguel Rodríguez. Y bueno, creo que esta ya es la tercera tirada que lanzamos. Cada vez que sacamos una tirada nueva voy incorporando información nueva de cosas que me van llegando. Y sobre todo también me interesaría destacar la aportación de dos amigos y dos compañeros de estas tareas, que son Carlos Benítez, que ha hecho una reseña en el libro sobre el rodaje de la película en Pusa, que pues él ha estado más directamente hablando con los actores que participaron en la película y con Antonio Mayán se ha tenido una conversación bastante más larga, que lo primero que nos ha pedido Antonio, que ya se ha encargado Carlos de hacerse un ejemplar del libro, y Ángel Gómez, que es un histórico de la literatura y del cine fantástico de nuestro país, un profesor universitario que celebra todos los años Algeciras Fantástica allí en aquella población, que precisamente en los años estos más trágicos de la vida de Carlos, en los últimos años, estuvo también muy en contacto con él, trabajando incluso de actor en algún cortometraje del hijo de Ángel Gómez, Ángel Gómez Hernández, al que le auguramos también un buen futuro, y ahí tiene su último corto, Y la muerte le seguía, que está triunfando por todos los lados, que sacó en un cortometraje a los dos amiguetes, a Carlos y a Paul, que se llama El Perdón, bastante bueno, donde Carlos hace un personajito de taxista y que tuvo también pues, la misma más o menos relación de amistad y de cariño que yo tuve con él. Y como esa parte de su vida es la que está un poquitín más alejada de mi momento vital, pues le encargué que hiciera, o le encargamos que hiciera un apartado dedicado a esa época y ese momento, ¿no? Y luego también pues hay una
especie de recordatorio del rodaje ese del cortometraje de mi amigo Michael Aguiló, que le ayudó a montar Carlos. Y realmente todos los protagonistas del libro, todos los actores que salen, todos los técnicos que han sido entrevistados y demás historias, todos tienen muy buenas palabras y muy buen recuerdo para Carlos Auret, lo que entronca mucho con la imagen que luego se nos ha querido dar de él durante el rodaje ese de Pusa. Y yo creo que es un libro que ha quedado muy bien, muy tierno, muy sensible, con muchísima información, muy agradable de leer. Y para mí una de las grandes satisfacciones fue el día que el hijo de Polnacci, Sergio Molina, que es uno de los responsables del Festival Nocturna de Madrid, donde la semana que viene voy a presentar también el FNAC de Callao en Madrid el libro, me llamó por teléfono para decirme: acabo de leer el libro y me ha encantado. Te has conseguido lo que pretendías, ¿no? Esa imagen de ese tipo de cine, de ese tipo de gente tan humana, tan asequible, y un libro muy que, vamos, le llegó porque como en el fondo también hablaba de su padre y demás historias, pues le llegó. Y a mí eso me llenó de satisfacción. Cuando escribes algo o haces algún programa de radio, Alberto lo sabe, como cuando nos llaman los oyentes y tal, y alguien se siente a gusto con lo que leo, con lo que, y encima además te lo dice y te lo comunica, y sabes que te lo está comunicando y que no es que lo diga simplemente por decirlo, tú ya te sientes pagado y satisfecho y dices, perfecto. Y yo creo que... Y así que 20 años, casi. Como amigo de este hombre, pues me parecía que era justo y quizá hacer este trabajo para que la gente lo conociera un poco. Y eso es todo. Si queréis hacer alguna pregunta o algo...